El teléfono sonó en la madrugada prohibida. Ella ofreció lo que tenía de más sagrado. Un millonario escuchó su propuesta impactante, pero el precio sería mucho más allá de la cama. ¿Cuál es tu predicción para el final de esta historia? Escribe en los comentarios, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Estoy seguro, esta será la historia más emocionante que habrás escuchado. El sol naciente tocaba los rascacielos del Paseo de la Reforma cuando Alejandro Montero atravesó las puertas automáticas de Tecmex, el gigante tecnológico que había construido desde cero. A los 38 años, comandaba un imperio valorado en miles de millones, pero su mirada gélida y la expresión impasible revelaban que algo se había quebrado dentro de él hace mucho tiempo. Los empleados lo saludaban con una mezcla de admiración y temor mientras él seguía por el corredor espejado hasta la planta superior, donde una reunión del consejo lo esperaba. «Buenos días, Alejandro», dijo Carmen, su asistente desde hace más de una década, la única persona que aún se atrevía a llamarlo por su nombre. Los informes trimestrales están sobre su escritorio y Javier pidió confirmar la cena de hoy. Alejandro asintió sin emoción. Javier Álvarez había sido su mejor amigo en la universidad y ahora era su mano derecha en la empresa. El único en quien aún confiaba, o al menos eso pensaba. Confirma y programa una videoconferencia con los inversores de Singapur para el jueves. La oficina en el último piso era una extensión de su personalidad, minimalista, funcional, imponente. La vista panorámica de Ciudad de México servía como un recordatorio constante del poder que había conquistado. A través del vidrio blindado, Alejandro observaba la metrópoli como un reino particular. Lo tenía todo, lo comandaba todo, excepto la paz que se le escapaba desde hace 3 años. Las imágenes de aquella noche aún lo atormentaban. El sonido de la risa de Daniela, su prometida, viniendo de la habitación. La puerta entreabierta, la escena que destruyó su capacidad de confiar. Daniela en los brazos de Rodrigo, su socio, su amigo de infancia. La traición doble que no solo rompió su corazón, sino que lo transformó en algo diferente. «Está bien, señor». Carmen interrumpió sus pensamientos, colocando una taza de café sobre la mesa. «Siempre lo estoy», respondió con frialdad. «Por favor, pídele a Javier que adelante los contratos de la fusión. Quiero revisarlos antes de la reunión». Mientras tecleaba en la computadora, sus manos se detuvieron sobre el teclado al recibir una notificación. Rodrigo Vargas acababa de ser nombrado CEO de una startup competidora. Alejandro sintió el sabor amargo de la bilis. Después del escándalo, había comprado la parte de Rodrigo en la empresa, pero nunca logró borrar completamente su presencia del mercado. El hombre que lo traicionó ahora se convertía en un competidor directo. A 15 kilómetros de allí, en el barrio de Coyoacán, la realidad era completamente diferente. En un apartamento modesto, Valeria Delgado miraba el correo electrónico de la Facultad de Medicina con lágrimas en los ojos. Su beca de estudios había sido renovada, pero eso no sería suficiente. Con 24 años, estaba en el penúltimo año de la carrera, dividiéndose entre prácticas no remuneradas y el cuidado de su hermana menor. «Te vas a atrasar para la clase», dijo Mariana, su compañera de apartamento, colocando un pan en la tostadora. «Y hoy es día de llevar a Sofía a la consulta. No lo olvides». Sofía, con apenas 15 años, era el centro de la vida de Valeria. La hermana menor, desde los 12 años, sufría con una enfermedad rara que afectaba su sistema inmunológico. Huérfanas desde temprana edad, las hermanas Delgado contaban solo la una con la otra. Los padres habían fallecido en un accidente cuando Valeria tenía 18 años, dejándola como responsable de la hermana menor. «No lo olvidaré», respondió Valeria cerrando la laptop. «Pero tengo que pasar por el hospital antes. El doctor Ernesto llamó anoche». La expresión de Mariana cambió. «¿Encontró algo?». Valeria dudó. «Sí, un tratamiento experimental en un instituto privado, pero cuesta más dinero del que podría juntar en 5 años. El tratamiento era la única esperanza para Sofía, cuyo estado venía deteriorándose
En los últimos meses, Valeria había agotado todas las posibilidades: préstamos, trabajos extras, incluso la venta del único bien de valor que poseían, el coche dejado por sus padres. Nada era suficiente para los 700,000 pesos necesarios para iniciar el protocolo terapéutico. Aquella tarde, mientras esperaba en el pasillo del Hospital Ángeles, Valeria encontró a Fernanda, una antigua compañera de facultad que ahora trabajaba como secretaria particular de un empresario. «Te ves exhausta», comentó Fernanda, sentándose a su lado en la sala de espera. «Estoy desesperada, Fer. Necesito dinero para el tratamiento de Sofía y ya no sé qué más hacer». Fernanda miró a los lados, bajó la voz y sacó una tarjeta de presentación del bolso. «No debería decirte esto, pero conozco algunas chicas que consiguieron dinero rápido con hombres poderosos. No es nada ilegal, ¿entiendes? Son acuerdos discretos». Valeria sintió que el estómago se le revolvía. «¿Estás sugiriendo que yo...?» «Estoy sugiriendo que consideres todas las opciones», interrumpió Fernanda. «Este hombre», señaló la tarjeta, «es el dueño de la empresa donde trabajo, Alejandro Montero. Es reservado, rico y, por lo que sé, no se involucra emocionalmente con nadie desde que terminó su compromiso. Algunas chicas de la agencia ya... Tú sabes, y él es generoso». Valeria devolvió la tarjeta como si quemara sus dedos. «No puedo». «Piensa en tu hermana», insistió Fernanda. «Tú misma dijiste que el tiempo se está acabando». Aquella noche, después de acostar a Sofía, Valeria lloró silenciosamente en el sofá de la sala. La tarjeta de presentación, que había terminado en su bolso, parecía pesar una tonelada. La idea era repugnante, pero la imagen de Sofía debilitándose cada día era aún más insoportable. Después de horas de agonía, tomó el teléfono. En el ático del Paseo de la Reforma, Alejandro analizaba documentos cuando el celular sonó. Número desconocido. Normalmente lo ignoraría, pero algo le hizo contestar. Alejandro Montero. Del otro lado, una voz femenina vacilante. «Señor Montero, mi nombre es Valeria Delgado. Fernanda de su empresa me dio su contacto. Yo quisiera hablar sobre un asunto particular». Casi colgó. Ya había pasado por esto antes. Mujeres interesadas en su dinero. Pero algo en la voz de ella, una mezcla de desesperación y determinación, lo detuvo. «Mañana, restaurante Pujol, 8 de la noche». Y colgó sin esperar respuesta. Lo que Alejandro no podía imaginar es que aquella llamada cambiaría para siempre el rumbo de su vida, y que la mujer del otro lado de la línea cargaba un peso tan grande como el suyo, aunque de naturaleza completamente diferente. El Pujol era uno de los restaurantes más exclusivos de Ciudad de México, frecuentado por la élite financiera y celebridades. Valeria jamás había pisado un lugar así. Vestida con el único vestido negro que poseía, comprado en una liquidación hace 2 años, se sintió desplazada entre las mujeres elegantes y los hombres de traje italiano. Su corazón latía tan fuerte que llegaba a doler mientras el maître la conducía a una mesa reservada en el rincón más discreto del salón. Alejandro ya estaba allí, imponente en su traje oscuro, hecho a medida. Sus ojos marrón oscuro examinaron a Valeria con una mezcla de indiferencia y curiosidad clínica. No se levantó cuando ella se acercó. Apenas indicó la silla frente a él con un gesto sutil. «Señor Montero, gracias por recibirme», comenzó Valeria, intentando controlar el temblor en la voz. «Vamos directo al punto, señorita Delgado. ¿Qué tipo de propuesta tiene para mí?» La frialdad en su voz era calculada, resultado de años alejando personas de su círculo íntimo. Valeria tragó saliva. Las palabras que había ensayado durante toda la tarde parecían haber evaporado. ¿Cómo explicar a un desconocido que estaba allí para ofrecer la única cosa que jamás pensó que negociaría? «Yo», vaciló mirando sus propias manos. «Mi hermana está enferma, muy enferma. Tiene síndrome de Goldman-Merrick». Alejandro frunció el ceño. Conocía la enfermedad, una condición autoinmune rara que atacaba progresivamente el sistema nervioso central. Su propia madre financiaba investigaciones sobre enfermedades raras a través de su fundación.
¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Existe un tratamiento experimental, continuó Valeria, ahora mirando directamente a sus ojos, en el Instituto Omega aquí en Ciudad de México. Es la única esperanza para ella, pero cuesta 700,000 pesos para iniciar el protocolo. Entiendo, respondió Alejandro tomando un sorbo de vino. Y usted está buscando un patrocinador, ¿por qué yo? Valeria sintió que el rostro le ardía. Era ahora. No había forma de suavizar lo que estaba a punto de decir. Porque estoy dispuesta a ofrecer algo a cambio. Su voz salió más firme de lo que esperaba. Fernanda me dijo que usted prefiere relaciones sin complicaciones emocionales, discretas. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Alejandro observó a la joven frente a él, notando por primera vez los detalles, los ojos verdes intensos, el cabello castaño natural recogido en un moño simple, la postura erguida a pesar del nerviosismo evidente. No era el tipo de mujer que normalmente lo abordaba. ¿Sabe quién soy?, preguntó finalmente. Sé que es uno de los hombres más ricos del país, dueño de Tecmex, y que no se involucra seriamente con nadie desde hace años. Alejandro dio una sonrisa sin humor. ¿Y usted cree que vale 700,000 pesos? La pregunta, deliberadamente cruel, hizo que Valeria palideciera, pero no retrocedió. Creo que la vida de mi hermana vale cualquier sacrificio, respondió con dignidad. Y no vine a proponer una noche, vine a proponer un acuerdo. Esto capturó su atención. Alejandro apoyó los codos en la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Qué tipo de acuerdo? 6 meses, dijo Valeria, sorprendiéndose a sí misma con la propuesta que acababa de formular. Disponibilidad exclusiva por 6 meses. Discreción absoluta. Ningún involucramiento emocional. Solo compañía cuando usted lo desee. Alejandro estudió la propuesta con la misma frialdad con que analizaba contratos millonarios. La chica era bonita, ciertamente, pero había algo más. Una integridad, una fuerza interior que raramente encontraba. Y 6 meses significaba control, algo que él valoraba por encima de todo. ¿Por qué aceptaría algo así cuando puedo tener a quien yo quiera sin compromiso alguno? Porque usted valora discreción y control, respondió Valeria sorprendiéndolo con su perspicacia, y porque estoy ofreciendo exclusividad y garantía de que esto termina cuando usted quiera, sin dramas, sin expectativas, sin complicaciones. Algo, en los ojos de ella, una mezcla de desesperación y determinación, hizo que Alejandro sintiera una emoción que hacía mucho no experimentaba. Respeto. 1,000 pesos por día, dijo él repentinamente. Por 6 meses, totalizando 180,000. El resto será pagado después del primer mes, si estoy satisfecho con nuestro acuerdo. Valeria hizo las cuentas rápidamente. Sería suficiente para iniciar el tratamiento de Sofía. Acepto, respondió, extendiendo la mano. Alejandro miró la mano de ella, pero no la tocó. En vez de eso, llamó al mesero y pidió la cuenta. Mi chofer te llevará a casa hoy. Mañana mi abogado se pondrá en contacto contigo con los términos por escrito. Cuando firmes, recibirás el primer pago. Mientras tanto, a kilómetros de allí, en el lujoso apartamento de Javier Álvarez, una reunión secreta tenía lugar. Rodrigo Vargas, el ex socio de Alejandro, bebía lentamente un whisky mientras Javier tecleaba algo en la computadora. ¿Está confirmado entonces?, preguntó Rodrigo con una sonrisa maliciosa en los labios. ¿Él no sospecha nada? Absolutamente nada, respondió Javier, girando la pantalla del portátil para que Rodrigo pudiera ver. La fusión con Neotech está prácticamente cerrada. Cuando anunciemos que tú eres el verdadero dueño, Alejandro perderá mitad del valor de mercado de Tecmex. Rodrigo rió, satisfecho. La venganza estaba cerca. 3 años planeando meticulosamente la ruina del hombre que lo expulsó de la empresa que ayudó a fundar. ¿Y Daniela?, preguntó Javier, refiriéndose a la exnovia de Alejandro. ¿Ella todavía está dispuesta a colaborar? Claro que sí. Su ambición siempre fue mayor que cualquier sentimiento, respondió Rodrigo con desdén.
Hará cualquier cosa por el dinero que le prometí. Lo que ninguno de los dos traidores sabía era que su conspiración pronto encontraría un obstáculo inesperado en forma de una joven estudiante de medicina que acababa de entrar en la vida de Alejandro Montero. Al día siguiente, Valeria recibió la visita del doctor Francisco Mendoza, abogado personal de Alejandro. El contrato era sorprendentemente simple: prestación de servicios de acompañante por 6 meses, con cláusulas rígidas de confidencialidad y exclusividad. Junto venía un cheque para el Instituto Omega por el valor exacto del tratamiento de Sofía. El señor Montero prefiere que el pago sea hecho directamente al instituto, explicó el abogado. Así no habrá cuestionamientos sobre el origen del dinero. Valeria firmó los papeles con manos temblorosas. Estaba hecho. Había vendido 6 meses de su vida, pero garantizado la oportunidad de sobrevivencia para su hermana. El mismo día, llevó a Sofía al Instituto Omega. Mientras la adolescente pasaba por los primeros exámenes, Valeria sintió el celular vibrar. Un mensaje de Alejandro. Cena hoy 8 p.m. Mi chofer te recogerá a las 7:30. Corto, directo, sin cualquier cordialidad, exactamente como el hombre que ahora era su... ¿qué? Patrón, cliente. La realidad de lo que había hecho comenzaba a pesar en sus hombros. Aquella noche, puntualmente a las 7:30, un Mercedes negro se detuvo frente al edificio de Valeria. El chofer, un señor de mediana edad de apariencia discreta, abrió la puerta trasera sin hacer preguntas. Para su sorpresa, el coche no se dirigió a un restaurante, sino que siguió por el anillo periférico hasta una zona residencial exclusiva en Las Lomas. La mansión de Alejandro Montero se erguía imponente detrás de altos muros. Minimalista y moderna, parecía una fortaleza de vidrio y concreto, aislada del resto del mundo. Cuando el portón electrónico se abrió, Valeria sintió un escalofrío en el estómago. Era real. Estaba a punto de iniciar un contrato con un hombre que apenas conocía, en sus propios términos. Alejandro la esperaba en el amplio living, con vista a la ciudad iluminada. Vestía ropa casual, pantalón oscuro y camisa de botones con las quinillos, mangas dobladas, que de alguna manera lo hacían aún más intimidante. Puntual. «Me gusta eso», dijo él como saludo, ofreciéndole una copa de vino. «El tratamiento de Sofía comenzó hoy», respondió Valeria, aceptando la bebida pero sin tocarla. «Yo quería agradecerle». «No agradezcas, es un acuerdo comercial», cortó Alejandro fríamente. «Ven, la cena está servida en la terraza». Mientras lo seguía por la casa impecable, decorada con piezas de arte contemporáneo y prácticamente sin fotos u objetos personales, Valeria se preguntaba qué había transformado a aquel hombre en alguien tan aislado emocionalmente. Y, más importante, qué exactamente esperaba de ella en aquella primera noche del contrato más extraño que podría imaginar. La terraza de la mansión ofrecía una vista panorámica de Ciudad de México. Luces titilaban por toda la ciudad, creando un tapete de estrellas artificiales que se extendía hasta el horizonte. La mesa estaba impecablemente puesta para 2 personas, con una elegancia discreta que impresionó a Valeria. Un mesero particular servía los platos, mientras Alejandro mantenía un silencio calculado. «No necesitas estar tan tensa», dijo él finalmente, después de despedir al mesero. «No voy a devorarte». Valeria intentó sonreír, sin éxito. «Disculpa. Es que todo esto es nuevo para mí». «Imagino que sí», respondió Alejandro, observándola con intensidad. «Vamos a establecer algunas reglas para facilitar las cosas. Primero, cuando estés conmigo, eres mi acompañante, no una empleada, no una... ¿Tú entiendes?» «Entiendo», que asintió Valeria. Segundo, discreción absoluta. Nada de lo que ocurre entre estas paredes debe ser comentado con nadie. Nada sobre mí, mis negocios o mi vida personal. Ella asintió nuevamente. Tercero, exclusividad. Durante estos 6 meses, no te involucras con nadie más. Y espero sinceridad absoluta. «Es justo», respondió Valeria, encontrando el valor para preguntar. «¿Y tú? ¿También serás exclusivo?» Alejandro sonrió con la comisura de la boca.
un gesto que no alcanzó sus ojos. Eso no estaba en el contrato, pero sí, mientras nuestro acuerdo dure, seré exclusivo. Un silencio cayó entre ellos, llenado apenas por el sonido distante de la ciudad y el ruido abafado de la ciudad allá abajo. «¿Tienes preguntas?», afirmó Alejandro, no como una cuestión, sino como una constatación. «Las tengo», admitió ella, creando valor. «¿Por qué alguien como tú necesita un acuerdo así? Podrías tener a cualquier mujer». Alejandro dejó el tenedor a un lado, inclinándose en la silla. «Exactamente por eso. No quiero cualquier mujer. Quiero a alguien que entienda que esto es un negocio, sin fantasías románticas, sin expectativas emocionales, sin complicaciones». «Alguien te lastimó mucho», arriesgó Valeria, percibiendo inmediatamente su error cuando vio el rostro de él endurecerse. «No estoy pagando por análisis psicológicos», cortó él secamente. «Tu turno. ¿Por qué una estudiante de medicina brillante recurre a esto en vez de buscar otras alternativas?» La pregunta la sorprendió. «¿Cómo sabes que soy estudiante de medicina?» «Hice mi investigación antes de aceptar el acuerdo». Valeria, Delgado, 24 años, huérfana, responsable por la hermana menor desde los 18, becaria integral en la Facultad de Medicina de la UNAM, con notas excepcionales, practicante voluntaria en el Hospital Ángeles, nunca involucrada en escándalos o problemas, una hoja limpia y una vida dedicada a los estudios y a la hermana. Lo que me intriga es por qué alguien con tu potencial eligió este camino». Valeria se sintió expuesta, vulnerable. «Ya intenté todos los caminos respetables, préstamos, fundaciones de apoyo, programas gubernamentales. Nada funcionó. El tiempo se está acabando para Sofía». Alejandro asintió satisfecho con la honestidad. «Una última regla. Nunca me mientas. Detesto las mentiras más que cualquier otra cosa». Las semanas siguientes establecieron una rutina extraña. Alejandro requería la presencia de Valeria 2 o 3 veces por semana, generalmente para cenas en su mansión o en restaurantes exclusivos. Para sorpresa de ella, él no demostró interés físico inmediato, contentándose con su compañía y conversaciones que gradualmente se volvían menos tensas. Valeria descubrió que Alejandro era un hombre culto, con conocimientos vastos sobre literatura, arte y ciencia. Sus discusiones sobre medicina en particular eran estimulantes. Él seguía las investigaciones más recientes y tenía opiniones bien fundamentadas sobre los avances en el área. En una noche particularmente agradable, después de un concierto en el Auditorio Nacional, Alejandro la sorprendió con una pregunta personal. «¿Cómo está tu hermana?». Valeria sonrió, genuinamente conmovida por el interés. «El tratamiento está mostrando resultados. Los marcadores sanguíneos mejoraron y ella está con más energía. Los médicos están optimistas». «Bien», respondió él simplemente, pero algo en sus ojos se había suavizado. En otra ocasión, durante una cena en la azotea de la Torre Reforma, Alejandro recibió una llamada que lo dejó visiblemente perturbado. Después de colgar, permaneció en silencio por largos minutos. «¿Algún problema?», arriesgó Valeria. «Estoy enfrentando una situación complicada en la empresa», respondió él, sorprendiéndola con la confidencia. «Hay indicios de que informaciones estratégicas están filtrándose a la competencia». «¿Sospechas de alguien?». Alejandro dudó, como si ponderara cuánto podría revelar. «Prefiero no sospechar de nadie, pero sé que alguien cercano me está traicionando, de nuevo». La última palabra escapó como un susurro amargo. Valeria percibió que había tocado una herida profunda. «¿De nuevo?», preguntó suavemente. Alejandro fijó la mirada en la ciudad iluminada. «Hace 3 años descubrí que mi prometida y mi mejor amigo, que también era mi socio, me estaban traicionando. No solo emocionalmente, sino también en los negocios. Planeaban alejarme de la empresa que construí». Era la primera vez que él hablaba sobre su pasado. Valeria permaneció en silencio, permitiendo que continuara si quería. «Lo peor no fue perder a Daniela», prosiguió él, sorprendiéndose a sí mismo con la revelación. «Fue descubrir que Rodrigo, alguien que consideraba un hermano,
Estaba dispuesto a destruirme por ambición. Lo siento, dijo Valeria, resistiendo el impulso de tocar su mano. No lo sientas. Fue una lección valiosa. Confiar es un lujo que no puedo permitirme. Aquella noche marcó un sutil cambio en su relación. Alejandro comenzó a compartir más sobre su vida profesional, a veces hasta pidiendo la opinión de Valeria sobre situaciones complejas. Ella, a su vez, hablaba sobre Sofía, sus estudios y sus sueños de especializarse en enfermedades raras. En una noche lluviosa, 2 meses después del inicio del acuerdo, Alejandro la invitó a quedarse en la mansión. La tormenta había derribado árboles por la ciudad, volviendo el trayecto hasta el apartamento de Valeria peligroso. «Tenemos habitaciones suficientes», dijo él con naturalidad. «Miguel puede llevarte a casa por la mañana». Fue la primera vez que Valeria durmió en la mansión. La habitación de huéspedes era más grande que todo su apartamento, con una vista impresionante de la ciudad aún bajo la lluvia torrencial. Por la mañana encontró a Alejandro en la cocina preparando café. «¿Tú haces tu propio café?», preguntó ella sorprendida al ver al poderoso empresario realizando una tarea tan mundana. «Algunas cosas prefiero hacerlas solo», respondió él, entregándole una taza. «¿Cómo está Sofía?». «Mejor cada día. Los médicos están impresionados con su respuesta al tratamiento». Alejandro asintió satisfecho. «Tengo una propuesta. La Fundación Montero está organizando un baile benéfico para investigaciones en enfermedades raras. Me gustaría que me acompañaras». Valeria casi se ahogó con el café. «¿Un evento público? Pensé que nuestro acuerdo era discreto». «Y continuará siéndolo. Serás presentada como mi acompañante, nada más. Muchos ejecutivos llevan acompañantes para esos eventos». El baile de la Fundación Montero era uno de los eventos más prestigiosos del calendario social capitalino. Realizado en el castillo de Chapultepec, reunía a la élite empresarial y política del país. Para la ocasión, Alejandro envió un estilista a Valeria, que pudo elegir entre diversos vestidos de alta costura. Optó por un modelo verde esmeralda, elegante sin ser ostentoso. Cuando Alejandro la vio lista, sus ojos se demoraron en ella, de una forma que hizo que su corazón se acelerara. «Estás perfecta», dijo él, ofreciéndole el brazo. El baile fue un torbellino de presentaciones, conversaciones sofisticadas y música clásica. Valeria, inicialmente intimidada, pronto descubrió que su formación médica le daba tema con muchos de los presentes. Alejandro observaba a distancia, sorprendentemente orgulloso de cómo ella se comportaba con naturalidad entre personas tan influyentes. Fue durante una pausa en las presentaciones que Valeria notó a un hombre observando a Alejandro con intensidad, alto, de cabello canoso en las sienes y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Quién es aquel hombre mirándote?», preguntó ella discretamente. Alejandro siguió su mirada y todo su cuerpo se tensó. «Rodrigo Vargas, mi ex socio». «¿El hombre que...?» «Sí», cortó Alejandro con la voz tensa. «No sé qué está haciendo aquí, pero estoy seguro de que no es coincidencia». Antes de que pudieran alejarse, Rodrigo se acercó, acompañado por una mujer deslumbrante de cabello rubio. «Alejandro, ¿cuánto tiempo?», dijo Rodrigo con falsa cordialidad. «No esperaba encontrarte tan bien acompañado». «Rodrigo», respondió Alejandro fríamente. «Pensé que los eventos benéficos no eran tu estilo». «Las personas cambian», sonrió Rodrigo, volviéndose hacia Valeria. «¿Y quién es esta encantadora joven?». «Valeria Delgado», se presentó ella, sintiendo instantáneamente la tensión entre los dos hombres. «Encantado, señorita Delgado», respondió Rodrigo, besándole la mano con galantería exagerada. «Permítame presentarle a Daniela Reyes». Valeria sintió el impacto del nombre. Daniela, la ex prometida. La mujer rubia sonrió con malicia, estudiándola de arriba abajo. «Alejandro siempre tuvo buen gusto», comentó Daniela con voz meliflua. «Y parece que también tiene un tipo, jóvenes, impresionables y disponibles». Alejandro dio un paso al frente, pero Valeria tocó su brazo suavemente. «Es un placer conocerlos», dijo con una calma que sorprendió a todos, incluso a sí misma. «Si nos disculpan, le prometí al doctor Alejandro un baile».
conduciéndolo a la pista de baile. Ella sintió la tensión en el cuerpo de él. «Respira», susurró. «Quieren provocarte». «¿Cómo lo supiste?», preguntó Alejandro mientras la música los envolvía. «Soy buena leyendo personas», respondió Valeria. «Y esos dos son transparentes en su resentimiento». Mientras bailaban, Valeria notó a Rodrigo susurrando algo al oído de Javier Álvarez, el supuesto amigo leal de Alejandro. La expresión conspiratoria en los rostros de los dos hombres encendió una alarma en su mente. Algo estaba mal, muy mal. 3 meses habían pasado desde el inicio del acuerdo entre Alejandro y Valeria. Lo que comenzara como una transacción fría y calculada se transformaba gradualmente en algo que ninguno de los dos había previsto. Alejandro descubrió en Valeria una compañía que no solo satisfacía sus necesidades de acompañante social, sino que también ofrecía algo que él había olvidado: una conexión genuina, sin agendas ocultas. En una tarde de domingo, algo inédito ocurrió. Alejandro invitó a Valeria a un paseo en helicóptero por la costa de Veracruz. Volaron sobre las playas hasta Tulum, donde aterrizaron para un almuerzo a la orilla del mar. «Nunca te vi tan relajado», comentó Valeria, observándolo descalzo en la arena, con las mangas de la camisa dobladas y los primeros botones abiertos. Alejandro sonrió, un gesto que ahora ocurría con más frecuencia. «Hace tiempo que no vengo aquí. Este lugar era especial para mi madre». Era raro que Alejandro mencionara a su familia. Valeria sabía, a través de investigaciones discretas, que sus padres habían partido hace muchos años, dejándolo solo al mando del imperio que construyeron. ¿A ella le gustaba el mar? Lo amaba. Decía que el océano era la única cosa en el mundo lo suficientemente grande para hacer que los humanos entendieran su verdadera dimensión. Hizo una pausa, mirando hacia el horizonte. Ella creó la fundación antes de partir. Era su legado. «Parece haber sido una mujer increíble», comentó Valeria suavemente. «Lo era», concordó Alejandro, volviéndose hacia ella con una expresión diferente. «A ella le habrías gustado». Aquellas palabras, simples y directas, hicieron que algo vibrara dentro de Valeria. Era la primera vez que Alejandro sugería que ella podría tener un lugar en su vida más allá del contrato. El momento fue interrumpido por el tono del celular de Alejandro. Él frunció el ceño al verificar la pantalla. «Necesito atender, es Javier». Alejándose algunos pasos, Alejandro conversó rápidamente con su mano derecha. Cuando volvió, su expresión se había endurecido nuevamente. «Necesitamos volver a Ciudad de México. Hubo un problema con la fusión Neotec». Durante el vuelo de regreso, Alejandro permaneció taciturno, absorto en pensamientos que claramente lo perturbaban. Solo cuando aterrizaron en el helipuerto de Tecmex, rompió el silencio. «Voy a necesitar trabajar esta noche. Miguel te llevará a casa». «¿Podría ayudar de alguna forma?», ofreció Valeria. Alejandro dudó, como si considerara la propuesta. «No esta vez, pero gracias por preguntar». Aquella noche, sola en su apartamento, Valeria no conseguía dejar de pensar en Alejandro. Algo había cambiado entre ellos, algo que iba más allá del contrato firmado. Cuando su celular sonó a las 23:00, su corazón se aceleró al ver el nombre de él en la pantalla. «Valeria, disculpa llamar tan tarde». La voz de él estaba diferente, casi vulnerable. «Está bien, Alejandro, ¿qué pasó?». «Necesitamos hablar. Es importante. ¿Puedo mandar a Miguel a buscarte?». 30 minutos después, Valeria entraba en la mansión de Las Lomas. Encontró a Alejandro en el escritorio, rodeado de papeles esparcidos y con una expresión que nunca había visto antes. «Descubrí algo», dijo él sin preámbulos, «y necesito tu opinión». «¿Mi opinión sobre negocios? Sobre personas». Alejandro le entregó una carpeta. «Lee esto». Dentro había copias de emails, informes financieros y transcripciones de conversaciones. Valeria leyó atentamente, su estómago hundiéndose con cada página. «Esto,
¿Confirma que Javier está pasando información confidencial a Rodrigo? Alejandro asintió gravemente. No solo eso, están planeando una maniobra para alejarme del control de Tecmex. La fusión con Neotec es una trampa. Rodrigo es el verdadero dueño escondido detrás de empresas fantasma. ¿Pero por qué Javier haría eso? ¿No es tu amigo desde hace años? Dinero, poder. Alejandro pasó la mano por su cabello, un gesto raro de frustración. Rodrigo probablemente le ofreció una posición mejor, una participación mayor. La historia repitiéndose. Valeria sintió una ola de indignación. ¿Qué vas a hacer? Cancelar la fusión sería lo obvio, pero eso causaría un perjuicio inmediato a las acciones de la empresa. Necesito ser más inteligente. Necesitas descubrir hasta dónde llega esta conspiración, sugirió Valeria. ¿Quién más está involucrado? Alejandro la miró con un nuevo respeto. Exactamente, y es ahí donde puedes ayudarme. ¿Yo? Rodrigo y Daniela te vieron en el baile. Están curiosos sobre ti. Podemos usar eso. La propuesta era audaz. Valeria fingiría interés en saber más sobre Alejandro, acercándose a Daniela a través de eventos sociales donde ambas estarían presentes. El objetivo era descubrir la extensión del plan contra Alejandro y quién más estaba involucrado. Es arriesgado, advirtió Alejandro. Ellos son peligrosos a su manera. Lo haré, respondió Valeria sin vacilación. Sofía está casi recuperada. Gracias a ti, te debo esto. Alejandro sostuvo el rostro de ella entre las manos, un gesto sorprendentemente íntimo. No me debes nada. Esto va más allá de nuestro contrato. Si no quieres involucrarte, lo entiendo. Quiero ayudar, insistió ella. Confía en mí. La palabra confiar flotó entre ellos como una promesa peligrosa. Alejandro no confiaba en nadie desde hacía años. Aún así, asintió lentamente. Tenemos un nuevo acuerdo entonces. La semana siguiente, Valeria asistió a un evento benéfico en el Hospital Médica Sur, donde, como se esperaba, Daniela Reyes estaba presente. Usando los conocimientos que Alejandro le había proporcionado sobre la exprometida, Valeria logró iniciar una conversación aparentemente casual sobre arte, uno de los pocos intereses genuinos de Daniela. Nunca imaginé encontrar a una Montero en un evento como este, comentó Daniela con malicia, después de descubrir que Valeria acompañaba a Alejandro desde hacía meses. No soy una Montero, corrigió Valeria con una sonrisa estudiada. Soy apenas una compañía temporal. Todas lo somos, rió Daniela, tomando una copa de champán. Alejandro se cansará de ti como se cansó de mí. Él no sabe amar, querida. Solo sabe poseer. No tengo ilusiones, respondió Valeria fingiendo indiferencia. Es apenas un acuerdo mutuamente beneficioso. Algo en los ojos de Daniela brilló con interés. ¿Un acuerdo? Fascinante. Alejandro siempre fue tan reservado sobre sus relaciones. Las personas cambian, comentó Valeria, usando las mismas palabras que Rodrigo había usado en el baile. Aquella conversación inicial abrió las puertas para otras. Daniela, sedienta por informaciones sobre el ex prometido, comenzó a invitar a Minomesion Valeria para almuerzos y sesiones de compras. En cada encuentro, dejaba escapar pequeñas informaciones sobre Rodrigo y sus planes. Él debería tener cuidado con esa fusión, comentó Daniela en una tarde mientras probaba un vestido carísimo. Algunos negocios son más complicados de lo que parecen. Alejandro es muy meticuloso, respondió Valeria fingiendo desinterés. Dudo que firme algo sin verificar cada detalle. Los detalles pueden ser manipulados, querida, especialmente cuando vienen de personas en las que se confía. Cada información recolectada era cuidadosamente repasada a Alejandro, que montaba gradualmente el rompecabezas de la conspiración. El cerco se cerraba en torno a Javier, Rodrigo y, sorprendentemente, 2 miembros del Consejo de Tecmex. Mientras tanto, algo inesperado ocurría entre Alejandro y Valeria. Las noches que pasaban juntos, inicialmente discutiendo la investigación, comenzaron a transformarse en momentos de verdadera intimidad, no solo física sino emocional.
Alejandro revelaba partes de sí mismo que había mantenido cerradas por años. Sus miedos, sus inseguridades, sus raras alegrías. En una noche lluviosa, abrazados en la amplia cama de Alejandro después de hacer el amor por primera vez de forma verdaderamente conectada, él confesó: «Nunca pensé que sería capaz de sentir esto de nuevo». «¿Qué?», preguntó Valeria trazando el contorno del rostro de él con los dedos. «Confianza, vulnerabilidad». Hizo una pausa, como si buscara la palabra correcta. «Esperanza». Valeria sintió lágrimas en los ojos. Lo que comenzara como un acuerdo, desesperado, se había transformado en algo que ninguno de los dos podría haber previsto. «Alejandro, necesito contarte algo», dijo ella, sintiendo el peso de la verdad que cargaba. «¿Qué es?». «Nuestro contrato termina en 3 semanas. Sofía está prácticamente recuperada. ¿Qué sucede después?». Alejandro quedó en silencio por un momento. Su respiración calma el único sonido en la habitación. «¿Qué quieres que suceda?». Era la primera vez que él le preguntaba qué quería ella. Siempre había sido él quien determinaba los términos, los límites, las expectativas. «Quiero quedarme», respondió Valeria simplemente. «No por el contrato, por nosotros». Alejandro la besó profundamente, una respuesta más elocuente que cualquier palabra. El momento de felicidad, sin embargo, sería breve. A la mañana siguiente, mientras Alejandro estaba en la ducha, el celular de él sonó insistentemente. Valeria vio el nombre de Carmen, la asistente, en la pantalla y atendió, preocupada de que fuera una emergencia. «Alejandro, gracias a Pintos. Dios, necesitas venir a la oficina inmediatamente. Javier convocó una reunión extraordinaria del consejo. Algo sobre la fusión». «Carmen, soy Valeria. Alejandro está en la ducha. Voy a avisarle ahora mismo». Hubo un silencio del otro lado. «Valeria, ¿tú estás en su casa? ¿A esta hora?». El tono de sorpresa y algo más. ¿Alarma?, en la voz de Carmen dejó a Valeria inquieta. «Sí, voy a llamarlo». Después de transmitir el recado, Alejandro se vistió rápidamente, la expresión cerrada. «Están acelerando el plan», dijo, ajustando la corbata. «Necesito ir». «¿Quieres que vaya contigo?». Alejandro dudó. «No. Esto puede ponerse feo. Prefiero que te quedes aquí a salvo». Antes de salir, él sostuvo el rostro de ella entre las manos como había hecho semanas atrás. «Valeria, independientemente de lo que suceda hoy, quiero que sepas, tú cambiaste todo». Aquellas palabras sonaron extrañamente como una despedida. Valeria sintió un apretón en el pecho mientras lo veía partir. Lo que debería haber sido el inicio de algo nuevo, repentinamente, parecía amenazado por sombras del pasado que se negaban a desaparecer. El día que comenzara con promesas de un futuro se transformó rápidamente en una pesadilla. Valeria, incapaz de quedarse quieta en la mansión mientras Alejandro enfrentaba a sus enemigos, decidió seguir hacia la sede de Tecmex. Algo en su instinto decía que su presencia podría ser necesaria. Al llegar al imponente edificio de vidrio en Paseo de Minamusete, La Reforma encontró un escenario de caos controlado. Empleados cuchicheaban en los pasillos y la tensión era palpable. Carmen, la asistente de Alejandro, abrió los ojos de par en par al verla salir del elevador. «Valeria, ¿qué estás haciendo aquí?». «Necesito hablar con Alejandro». «¿Dónde? ¿Está la reunión del consejo?». Carmen dudó, su mirada revelando conflicto interno. «En el piso 20, sala de conferencias principal, pero no creo que sea buena idea interrumpir. La situación está delicada». «¿Qué está sucediendo exactamente?». La asistente miró alrededor antes de bajar la voz. Javier presentó documentos, alegando que Alejandro desvió fondos de la empresa para intereses personales. Está exigiendo un alejamiento temporal mientras una auditoría es conducida. «Eso es absurdo», exclamó Valeria. «Concuerdo, pero los documentos parecen convincentes. Firmas, transferencias, todo parece legítimo». Valeria sintió que la sangre se le helaba. La trampa era más elaborada de lo que habían imaginado. «Necesito ver esos documentos».
Imposible, están en la sala del consejo. Entonces llévame hasta allá, insistió Valeria. Por favor, Carmen, sé que eres leal a Alejandro. Él necesita aliados ahora. Algo en la determinación de Valeria convenció a la asistente. Juntas, subieron al piso 20. A través de las paredes de vidrio de la sala de conferencias, Valeria podía ver a Alejandro de pie, enfrentando a un grupo de ejecutivos. Su postura era firme, pero estaba claramente acorralado. «No puedo dejarte entrar», susurró Carmen, «pero puedo intentar conseguir copias de los documentos después de la reunión». «Gracias. Esperaré en su oficina». Mientras aguardaba, Valeria escudriñó su mente en busca de pistas. ¿Qué tipo de documentos podrían incriminar a Alejandro tan convincentemente? ¿Y cómo podrían probar que eran falsificados? La respuesta vino inesperadamente cuando su celular sonó. Era Daniela. «Valeria, querida, ¿oíste las novedades? Tu benefactor está a punto de caer». La voz de Daniela rebosaba de satisfacción maliciosa. Valeria controló la rabia, manteniendo su papel. «¿Qué novedades?» «Oh, ¿no sabes? Alejandro está siendo acusado de desviar fondos de la empresa para financiar, digamos, sus placeres personales, incluyendo un tratamiento carísimo en el Instituto Omega, para una tal Sofía Delgado, tu hermana, presumo». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Valeria. Ellos habían conectado los puntos, vinculándola directamente al supuesto desvío. «Eso es ridículo», respondió, intentando mantener la voz firme. «Alejandro hizo una donación legítima a través de la Fundación Montero». «No es lo que muestran los documentos, querida. La transferencia salió directamente de las cuentas corporativas de Tecmex. Y adivina qué, hay un contrato muy interesante con tu nombre en él. Un contrato que especifica servicios prestados a cambio de pagos regulares. Suena bastante comprometedor, ¿no crees?» Valeria se sintió nauseabunda. Ellos habían transformado su acuerdo privado con Alejandro en un arma contra él. «¿Por qué me estás contando esto, Daniela?» La mujer rió, un sonido frío y calculador. «Porque me caes bien, créelo o no. Y porque tengo una propuesta. Rodrigo está dispuesto a retirar las acusaciones si tú testificas contra Alejandro. Confirma que él te pagó con dinero de la empresa a cambio de favores personales. Un pequeño escándalo, pero Alejandro mantiene su libertad. De lo contrario, la Fiscalía recibirá una denuncia formal por fraude corporativo, desvío de recursos y explotación sexual. Imagino que tu carrera médica terminaría antes mismo de comenzar. ¿Y tu hermanita? Bueno, su tratamiento ciertamente sería interrumpido cuando el dinero sucio fuera rastreado». El ultimátum flotó pesado en el aire. Valeria cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión imposible. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?» «Hasta el final del día. Rodrigo está en la sala al lado de la reunión del consejo, esperando tu respuesta». Después de colgar, Valeria se sentó en la silla de Alejandro, el mundo girando a su alrededor. Traicionar al hombre que amaba para salvarlo, o mantenerse fiel y asistir a su destrucción. La puerta de la oficina se abrió y Carmen entró apresuradamente sosteniendo una carpeta. «Conseguí los documentos», dijo, entregándoselos a Valeria. «Es peor de lo que imaginábamos». Valeria examinó los papeles, su entrenamiento médico de atención a los detalles ahora sirviendo a otro propósito. Transferencias bancarias, contratos, emails, todo parecía perfectamente forjado para crear una narrativa de corrupción. «Esto no tiene sentido», murmuró, estudiando una de las transferencias. «La fecha, Alejandro estaba conmigo en Tulum ese día. No podría haber autorizado esto. Y este email supuestamente de él tiene un error de español que Alejandro jamás cometería», añadió Carmen, señalando una línea específica. Valeria sintió una chispa de esperanza. «Necesitamos más pruebas. Algo que desenmascare estas falsificaciones de una vez por todas». «Hay una persona que puede ayudarnos», dijo Carmen después de un momento de reflexión. «Miguel, el chofer de Alejandro. Él mantiene un registro detallado de todos los desplazamientos del patrón. Si podemos probar dónde estaba Alejandro en cada una de estas fechas, llámalo ahora».
Miguel llegó discretamente a la oficina trayendo consigo un pequeño libro de anotaciones. El chofer fiel explicó que, por cuestiones de seguridad, documentaba meticulosamente todos los trayectos de Alejandro, incluyendo quién lo acompañaba. «Necesito confirmación para estas fechas», dijo Valeria mostrándole los documentos sospechosos. Miguel consultó su registro. El día 17 de abril, el señor Montero estaba en Tulum con la señorita. El día 23 estuvo en el Instituto Omega toda la tarde visitando niños con enfermedades raras, y el 30 de abril estaba en Ciudad Judicial para una audiencia en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿En ninguna de esas fechas estuvo en la sede de Tecmex? No, señora. Tengo el registro de kilometraje y los comprobantes de estacionamiento para confirmar. Era la prueba que necesitaban. Alejandro no podría haber autorizado personalmente aquellas transferencias en las fechas indicadas. Necesitamos llevar esto a la reunión del consejo, declaró Valeria reuniendo los documentos. No te dejarán entrar, advirtió Carmen. No necesito entrar, solo necesito que Alejandro vea estas pruebas. En el pasillo del piso 20, Valeria encontró a la secretaria del consejo, una mujer de mediana edad con expresión preocupada. Necesito entregar estos documentos al señor Montero. Es urgente. Lo siento, pero la reunión no puede ser interrumpida. Es sobre las acusaciones que se están haciendo contra él. Tengo pruebas que pueden inocentarlo. La mujer dudó, dividida entre el protocolo y el sentido de justicia. Finalmente, asintió. Se los daré durante la próxima pausa. Pero la pausa nunca llegó. A través de las paredes de vidrio, Valeria vio la discusión intensificarse. Javier gesticulaba acaloradamente, mientras otros miembros del consejo parecían divididos. Alejandro permanecía de pie, impasible, pero Valeria podía ver la tensión en su postura. En un impulso desesperado, ella golpeó en la puerta de vidrio. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. Alejandro frunció el ceño, sorprendido y preocupado por su presencia. «Lo siento, señores», dijo la secretaria, intentando alejar a Valeria. «Esta joven ya se está retirando». «Déjala entrar», ordenó Alejandro, su voz cortando el aire tenso de la sala. «Alejandro, esto es altamente irregular», protestó Javier. «Estamos en medio de una discusión seria sobre tu conducta». «Una discusión basada en documentos falsos», replicó Valeria, avanzando hacia la mesa. «Tengo pruebas». Un murmullo recorrió la sala mientras ella esparcía los documentos sobre la mesa. Estas transferencias supuestamente autorizadas por Alejandro, imposibles. Él estaba en Tulum en esta fecha, en Ciudad Judicial en esta otra, y en el Instituto Omega en la tercera. Tengo testigos, registros de kilometraje, comprobantes de estacionamiento e incluso fotos con fecha y localización que prueban esto. «¿Quién eres tú al final?», preguntó uno de los consejeros, un señor de cabello blanco. «Mi nombre es Valeria Delgado. Soy estudiante de medicina y...» «Ella es la prostituta particular de Alejandro», interrumpió Javier con desdén. «Es la misma para quien él desvió fondos de la empresa para pagar tratamiento médico de la hermana». Un silencio helado se apoderó de la sala. Alejandro dio un paso al frente, la expresión peligrosamente contenida. «Ten cuidado con tus próximas palabras, Javier». Valeria tragó el insulto, enfocándose en lo que importaba. «El tratamiento de mi hermana fue financiado legítimamente por la Fundación Montero, no por Tecmex. Tengo toda la documentación aquí». Entregó otra carpeta al consejero más próximo. «En cuanto a mi relación con Alejandro, comenzó como un acuerdo privado, sí, pero se transformó en algo que ninguno de nosotros esperaba». «Esto es conmovedor», se burló Javier, «pero no explica las transferencias documentadas aquí». «Transferencias forjadas», corrigió Alejandro, examinando las pruebas que Valeria había traído. «Y creo saber quién está detrás de esto». La puerta de la sala se abrió nuevamente, y Rodrigo Vargas entró como si hubiera sido invitado. Su sonrisa confiada vaciló ligeramente al ver a Valeria y los documentos esparcidos por la mesa. «Rodrigo», saludó Alejandro fríamente. «Qué coincidencia encontrarte aquí.
justamente cuando falsas acusaciones contra mí están siendo discutidas. Vine a pedido de Javier, respondió Rodrigo recuperando la compostura, como consultor externo o como arquitecto de esta farsa, rebatió Alejandro. Señores del Consejo, creo que estamos ante una conspiración deliberada para alejarme de la presidencia de Tecmex. Y tengo pruebas de esto también. Con un gesto, Alejandro pidió a Carmen que entregara otro conjunto de documentos, emails entre Javier y Rodrigo, conversaciones grabadas, transferencias bancarias a cuentas offshore. El plan era simple: alejarme temporalmente, empujar la fusión con Neotec durante mi ausencia y luego revelar que Rodrigo es el verdadero dueño de la empresa. Cuando yo volviera, si volviera, Tecmex ya no sería más mía. Los consejeros examinaban los documentos con expresiones que variaban del shock a la indignación. Javier palideció visiblemente, mientras Rodrigo mantenía una sonrisa tensa. «Esto es absurdo», intentó Javier. Alejandro está desesperado, inventando conspiraciones para desviar la atención de sus propias transgresiones. ¿Trae transgresiones? Alejandro dio un paso en dirección al ex amigo. Como traición, deslealtad, aprendiste bien de Rodrigo, ¿no es así? La historia se repite. El confrontamiento fue interrumpido cuando Daniela Reyes irrumpió en la sala, sus tacones altos resonando en el piso de mármol. «Rodrigo, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué la chica está aquí? Ella debería estar...» Daniela paró abruptamente al percibir todas las miradas dirigidas a ella. Su rostro se sonrojó de vergüenza y rabia. «¿Debería estar dónde, Daniela?», preguntó Alejandro calmamente. «¿Testificando contra mí a cambio de tu misericordia? ¿O tal vez destruyendo su propia reputación para salvar la mía?» «La ex prometida», de Alejandro miró a Rodrigo, que mantenía una expresión pétrea. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las consecuencias de aquel confrontamiento en la sala del consejo fueron inmediatas y contundentes. Javier Álvarez fue removido del cargo de director financiero y una investigación interna fue abierta para examinar su involucramiento con Rodrigo Vargas. La fusión con Neotec fue suspendida indefinidamente y la credibilidad de Rodrigo en 1901. El mercado sufrió un golpe devastador cuando la prensa especializada notició el intento de manipulación corporativa. Alejandro emergió más fuerte del episodio. El Consejo reafirmó su confianza en su liderazgo y las acciones de Tecmex se recuperaron rápidamente después del anuncio oficial de que las acusaciones contra su fundador eran infundadas. Pero las victorias profesionales parecían secundarias frente a lo que realmente importaba. Al día siguiente al confrontamiento, Alejandro encontró a Valeria en el jardín de su mansión, contemplando el atardecer sobre Ciudad de México. «Tú salvaste todo», dijo él, sentándose a su lado. «Mi empresa, mi reputación, todo». Valeria sonrió suavemente. «Tú habrías hecho lo mismo por mí». «Sí», concordó Alejandro sosteniendo su mano. «Y eso me asusta. Hace 3 meses yo no arriesgaría nada por nadie». Un silencio confortable se estableció entre ellos, llenado apenas por el canto distante de los pájaros y el ruido apagado de la ciudad allá abajo. «Nuestro contrato termina la próxima semana», observó Alejandro. «Lo sé. Creo que necesitamos renegociar los términos». Valeria sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué términos sugieres?» «Indefinido», respondió él simplemente, sin cláusulas de término. Ella se volvió para mirarlo, buscando en sus ojos la confirmación de lo que aquellas palabras significaban. «Alejandro Montero, ¿me estás pidiendo que me quede permanentemente?» «Estoy pidiendo más que eso», dijo él, su voz cargada de emoción. «Estoy pidiendo que construyamos algo juntos, algo real, Valeria, sin contratos, sin acuerdos formales, solo nosotros». Las lágrimas que Valeria venía conteniendo finalmente desbordaron. «Tenía tanto miedo de que, cuando todo esto terminara, ya no me quisieras más». «Yo tenía miedo de querer demasiado», confesó Alejandro. «De necesitarte más de lo que tú me necesitabas a mí». Aquella noche, bajo las estrellas de Ciudad de México, sellaron un nuevo compromiso, no en el papel, sino en el corazón.
En las semanas siguientes, la vida asumió un nuevo ritmo. Sofía, ahora en plena recuperación, fue presentada oficialmente a Alejandro. La adolescente, inicialmente cautelosa con el hombre que conquistara a su hermana, pronto se encantó con su inteligencia y el modo sorprendentemente gentil detrás de la fachada austera. Él no es nada como imaginé, confió Sofía a Valeria, después de que Alejandro las llevara a una exposición de ciencias interactivas en el Museo de Ciencias Universum. Pensé que sería uno de esos millonarios arrogantes de las películas. Él tiene capas, sonrió Valeria, muchas capas. La recuperación de Sofía progresó tan bien que los médicos autorizaron su vuelta a la escuela. Valeria, con el apoyo de Alejandro, retomó sus estudios de medicina a tiempo completo, determinada a concluir su especialización en enfermedades raras. En cuanto a Alejandro, el episodio con Javier y Rodrigo lo transformó profundamente. Aunque todavía fuera el líder implacable de Tecmex, algo en su abordaje había cambiado. Inició un programa de bienestar para empleados, expandió la licencia de maternidad de la empresa y amplió significativamente el financiamiento de la Fundación Montero para investigaciones médicas. Nunca imaginé que te vería defendiendo causas sociales, comentó Valeria después de una conferencia de prensa donde Alejandro anunció una asociación con universidades públicas para desarrollo de tecnologías asistivas. Aprendí de ti, respondió él simplemente. A ver más, allá de lo inmediato, de lo tangible. La relación de ellos, nacida de circunstancias tan inusuales, floreció bajo la mirada atenta de la sociedad capitalina. Inicialmente, hubo especulaciones maliciosas sobre la estudiante que conquistó al millonario, pero la discreción y la dignidad con que Valeria se comportaba silenciaron hasta a los más acérrimos críticos. En una mañana de domingo, mientras tomaban café en el balcón, Alejandro sorprendió a Valeria con una invitación inesperada. ¿Qué tal conocer Tulum, la ciudad histórica? Siempre quise visitarla. Pensé en más que una visita, explicó Alejandro. Estoy considerando comprar una propiedad allí, un lugar para escapar de la ciudad cuando lo necesitemos. La idea de un refugio conjunto, un espacio que sería de ellos, calentó el corazón de Valeria. 2 semanas después volaron en helicóptero hasta la encantadora ciudad costera. La propiedad que Alejandro consideraba era una casa a la orilla del mar, con vista a las islas de la bahía de Tulum. Construida en estilo colonial, pero completamente renovada, combinaba el encanto histórico con el confort moderno. Es perfecta, declaró Valeria, encantada con la luz dorada que bañaba el balcón de madera. Todavía no lo es, respondió Alejandro misteriosamente. Falta algo. Aquella noche, después de una cena a la luz de las velas en un restaurante en el centro histórico de Tulum, Alejandro la llevó a un paseo por las calles de piedra. La ciudad, iluminada por faroles antiguos, parecía salida de un cuento de hadas. Se detuvieron frente a una iglesia colonial, la más antigua de la ciudad, su fachada blanca destacándose contra el cielo estrellado. ¿Sabías que esta iglesia tiene más de 300 años?, comentó Alejandro. Sobrevivió a guerras, epidemias, cambios de gobierno. Siempre me fascinó cómo algunas cosas permanecen a pesar de todo. Como el amor verdadero, respondió Valeria, apretando su mano. Exactamente. Para. Sorpresa de ella, Alejandro se arrodilló en el pavimento de piedra. En las manos, una pequeña caja de terciopelo azul. Valeria Delgado, tú entraste en mi vida como un acuerdo de negocios. Un contrato con plazo determinado y términos específicos, pero se transformó en lo más precioso e indefinible que jamás experimenté. Abrió la caja revelando un anillo de zafiro circundado por pequeños diamantes. ¿Aceptas un nuevo acuerdo? Esta vez, para toda la vida. Lágrimas empañaron la visión de Valeria mientras asentía, incapaz de hablar. Las palabras vinieron finalmente cargadas de emoción. Sí, 1000 veces sí. El anillo se deslizó perfectamente en su dedo, como si siempre hubiera pertenecido allí. Mientras se abrazaban bajo el cielo estrellado de Tulum, Valeria pensó en la increíble jornada que los había traído hasta aquel momento.
de la desesperación más profunda a la felicidad más completa. La noticia del compromiso entre el millonario Alejandro Montero y la estudiante de medicina Valeria Delgado se convirtió en asunto de primera plana en columnas sociales. La fecha de la boda fue marcada para 6 meses después, tiempo suficiente para que Sofía estuviera completamente recuperada y Valeria concluyera su semestre en la facultad. Los preparativos para la ceremonia revelaron un lado de Alejandro que pocos conocían, un perfeccionista romántico que se involucraba en cada detalle, desde la selección de la paleta de colores hasta la elección de los músicos. «Nunca imaginé que serías tan detallista con una boda», comentó Valeria, después de una reunión particularmente larga con el planificador del evento. «Es nuestro día», respondió él simplemente. «Quiero que sea perfecto». La vida, sin embargo, raramente sigue el guión planeado. 3 meses antes de la boda, Valeria comenzó a sentirse extrañamente indispuesta. Náuseas matutinas, sensibilidad inusual, cansancio persistente. Como estudiante de medicina, reconoció las señales, pero vaciló en creer. Un test discreto confirmó sus sospechas. Estaba embarazada. La noticia la llenó de una alegría indescriptible, pero también de ansiedad. ¿Cómo reaccionaría Alejandro? Ellos nunca habían discutido hijos a pesar de su evidente afecto por Sofía. Aquella noche, preparó una cena especial en la mansión. Cuando Alejandro llegó, encontró el comedor iluminado por velas, con la mesa puesta para una celebración íntima. «¿Qué estamos celebrando?», preguntó él besándola suavemente. «Una sorpresa», respondió Valeria, conduciéndolo hasta la mesa. Al lado del plato de él, había una pequeña caja envuelta en papel. «Azul Pexi, ¿para mí? Ábrela». Dentro de la caja, Alejandro encontró un par minúsculo de zapatitos de crochet blancos. Miró a Valeria, la comprensión lentamente tomando cuenta de su rostro. «¿Tú estás...?» Ella asintió, las lágrimas empañando su visión nuevamente. «Estamos esperando un bebé». Alejandro permaneció en silencio por un momento que pareció eterno. Entonces, para asombro de Valeria, vio algo que jamás imaginó ver: lágrimas en los ojos de aquel hombre siempre tan controlado. «Un hijo», murmuró él, su voz embargada de emoción. «Nuestro hijo». Se levantó y la abrazó con una intensidad que expresaba todo lo que palabras no podrían contener: gratitud, amor, esperanza. El hombre que una vez declarara que la confianza era un lujo que no podía permitirse, ahora se entregaba completamente al futuro incierto y maravilloso que se abría delante de ellos. La boda fue anticipada, una ceremonia íntima realizada en 1900, la casa de Tulum, con apenas familiares y amigos cercanos. Sofía, radiante en su vestido de dama de honor, condujo a la hermana por el camino de pétalos blancos hasta el altar improvisado en la playa. El vientre de 3 meses de Valeria, aún discreto bajo el vestido de encaje, cargaba la promesa de una nueva vida. Una vida concebida no por contrato o cálculo, sino por el amor que había florecido en las circunstancias más improbables. Mientras intercambiaban votos bajo el atardecer dorado de Tulum, Alejandro y Valeria sellaron más que un matrimonio, celebraban la extraordinaria jornada que los había traído hasta allí. De las sombras más densas a la luz más brillante, del aislamiento a la conexión, de la desconfianza a la fe absoluta, del contrato al amor verdadero e inquebrantable. 5 años se pasaron desde aquella boda a la orilla del mar en Tulum. La casa que había sido apenas un refugio ocasional se tornó el centro de la vida de la familia Montero Delgado. Alejandro, sorprendiendo al mercado y a sí mismo, decidió alejarse gradualmente de la presidencia ejecutiva de Tecmex, manteniéndose apenas como presidente del consejo. La decisión, impensable años antes, reflejaba sus nuevas prioridades. «Nunca pensé que vería el día en que Alejandro Montero elegiría familia en vez de negocios», comentó un columnista económico en un perfil sobre el empresario. La familia que él eligiera creciera más allá de las expectativas. Lo que debería ser un bebé se reveló 2, gemelos idénticos, Pedro y Miguel, nacidos en una noche de verano que Alejandro describía como
el momento en que realmente entendí el significado de la vida. 3 años después, la familia se completó con la llegada de Gabriela, una niña de ojos verdes intensos como los de la madre y la determinación férrea del padre. Sofía, ahora una joven adulta cursando biomedicina en la misma universidad donde Valeria se graduara, era una presencia constante en la vida de los sobrinos. Totalmente recuperada de la enfermedad que casi la llevara, se dedicaba a investigaciones sobre terapias innovadoras para condiciones similares a la que enfrentara. En aquella mañana soleada de domingo, la familia se reunía en el amplio balcón de la casa en Tulum. Los niños jugaban en el jardín bajo la mirada atenta de Sofía, mientras Alejandro y Valeria disfrutaban de un raro momento de tranquilidad. 5 años, comentó Alejandro, observando a los hijos. A veces aún me pregunto si merezco todo esto. Valeria sonrió, apretando su mano. No es cuestión de merecer, es cuestión de abrazar lo que la vida nos ofrece. La sabiduría de ella siempre lo impresionaba. Valeria no era apenas la esposa que lo trajera de vuelta a la vida emocional, sino también una profesional respetada. Después de concluir la especialización en enfermedades raras, fundó un departamento dedicado al tema en el Instituto Omega, el mismo que salvara a Sofía años antes. Su trabajo ya había ayudado a decenas de familias que, como ella en el pasado, luchaban contra el tiempo y la falta de recursos. Hablando de abrazar la vida, dijo Alejandro, recibí una llamada interesante ayer. ¿De quién? Créelo o no, de Rodrigo Vargas. Valeria alzó las cejas sorprendida. Después del escándalo en Tecmex, Rodrigo desapareciera del radar. Rumores decían que se había mudado a España. ¿Qué quería? Pedir perdón, aparentemente. Alejandro sacudió la cabeza, aún procesando la conversación. Dijo que pasó por una transformación personal después de un evento que casi lo llevó. Está de vuelta en México y quiere limpiar su conciencia. ¿Crees? Alejandro reflexionó por un momento, observando a los hijos jugar. No sé, tal vez. Las personas pueden cambiar, yo cambié. Tú no necesitaste cambiar, corrigió Valeria suavemente. Apenas permitiste que tu verdadero yo emergiera. Él sonrió, reconociendo la verdad en las palabras de ella. El Alejandro, frío y calculador de los tiempos anteriores a Valeria, no era su esencia, sino una armadura construida tras traumas profundos. De cualquier forma, acordé encontrarme con él la próxima vez que estemos en Ciudad de México. ¿Estás seguro de eso? El rencor es una carga demasiado pesada para cargar por el resto de la vida, respondió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con la conclusión. Si él realmente busca redención, ¿quién soy yo para negarle esa oportunidad? La conversación fue interrumpida cuando Pedro y Miguel corrieron hasta ellos, exhibiendo un pequeño cangrejo que habían encontrado en la playa. La naturalidad con que Alejandro entró en la conversación animada de los gemelos, mostrando genuino interés por el descubrimiento, era un testimonio silencioso de cuánto había crecido como ser humano. En la semana siguiente, la familia retornó a Ciudad de México para el evento anual de la Fundación Montero. Lo que comenzara como una iniciativa modesta de la madre de Alejandro, se transformó en una de las mayores organizaciones filantrópicas del país, dedicada no apenas a investigaciones médicas, sino también a programas educacionales para comunidades carentes. El gran salón del Hotel St. Regis estaba repleto de personalidades influyentes, empresarios, políticos, artistas, todos reunidos en apoyo a la causa. Valeria, elegante en un vestido azul marino, circulaba entre los invitados con la desenvoltura de quien naciera en aquel medio, aunque nunca hubiera perdido la autenticidad que la caracterizaba. Doctora Montero, llamó una voz familiar. Su trabajo en el Instituto Omega es simplemente revolucionario. Valeria se volvió y encontró a Daniela Reyes. Los años habían sido gentiles con la exprometida de Alejandro, aún bella, pero con una sobriedad que no poseía antes. El shock inicial de verla allí dio lugar a la curiosidad. Daniela, no esperaba encontrarte aquí. Imagino que no, respondió Daniela con una sonrisa vacilante.
Probablemente soy la última persona que te gustaría ver en este evento. En realidad, estoy apenas sorprendida. Pensé que estabas viviendo en el exterior. Estuve. París, durante 3 años. Volví hace algunos meses para cuidar de mi madre. Daniela hizo una pausa visiblemente incómoda. Valeria, sé que no tengo derecho de pedir esto, pero me gustaría conversar en privado. Apenas algunos minutos. La solicitud inesperada dejó a Valeria intrigada. Después de un momento de reflexión, asintió. Está bien, podemos ir al jardín. El jardín suspendido del hotel ofrecía un refugio tranquilo del bullicio de la fiesta. Las 2 mujeres, que años antes habían sido casi enemigas, se sentaron lado a lado, contemplando la vista panorámica de la ciudad. Vine a pedir disculpas, comenzó Daniela sin rodeos. Por lo que te hice, por las amenazas, por la manipulación, por todo. Valeria estudió el rostro de la mujer, buscando señales de falsedad, pero encontró apenas arrepentimiento genuino. ¿Por qué ahora, después de todos estos años? Daniela suspiró profundamente. Porque finalmente entendí el mal que causé, no solo a ti y a Alejandro, sino a mí misma. Hizo una pausa reuniendo coraje. Yo estaba presa en un ciclo tóxico con Rodrigo. Él me manipulaba, me hacía creer que yo no valía nada sin él, que necesitaba la venganza contra Alejandro para sentirme completa. ¿Y qué cambió? Todo. Daniela sonrió tristemente. París fue mi recomienzo. Lejos de Rodrigo, lejos de los círculos sociales tóxicos, encontré un propósito diferente. Comencé a trabajar con arte terapia para mujeres víctimas de relaciones abusivas. Descubrí que podría usar mi propia experiencia para ayudar a otras. Valeria sintió una inesperada ola de empatía. Eso es admirable, Daniela. No estoy buscando admiración, respondió ella honestamente. Apenas paz. Y no puedo tener paz sabiendo cuánto intenté perjudicarte a ti y a tu familia. Vaciló antes de continuar. Vi las fotos de tus hijos en las revistas. Son hermosos. Tú y Alejandro construyeron algo precioso juntos. Gracias, respondió Valeria, genuinamente tocada por la sinceridad en la voz de la otra mujer. Sé que tal vez sea pedir demasiado, pero ¿crees que un día podrás perdonarme? La pregunta flotó en el aire nocturno. Valeria reflexionó sobre la jornada extraordinaria que la trajera hasta allí, de la desesperación a la esperanza, de la negociación al amor verdadero. ¿Cómo? ¿Podría negar a otra persona la oportunidad de redención que la vida le concediera? No guardo rencor, Daniela, dijo finalmente. El pasado quedó atrás. Todos merecemos la oportunidad de reconstruir nuestras vidas. Lágrimas brillaron en los ojos de Daniela. Gracias. Tú siempre fuiste mejor persona que yo. No se trata de ser mejor o peor, solo de elegir amor en vez de amargura. Cuando retornaron a la fiesta, Valeria avistó a Alejandro conversando, con un hombre que reconoció inmediatamente, Rodrigo Vargas. Diferente del Rodrigo arrogante que conociera años antes, este parecía menor de alguna forma, como si el peso de sus acciones lo hubiera comprimido. Se aproximó cautelosamente, tocando el brazo de Alejandro en gesto de apoyo. Él sonrió para ella, una comunicación silenciosa de que estaba bien. Valeria, saludó Rodrigo con evidente incomodidad. Alejandro me estaba contando sobre el trabajo increíble que has estado haciendo en el Instituto Omega. Es un trabajo que me apasiona, respondió ella simplemente. Le estaba diciendo a Rodrigo que tu departamento está desarrollando un protocolo revolucionario para síndrome de Goldman-Merrick, explicó Alejandro. La misma condición que afectó a Sofía. Rodrigo asintió, visiblemente emocionado. Es irónico. Mi sobrina fue diagnosticada con una condición similar hace 6 meses. Estamos desesperados por opciones de tratamiento. La revelación sorprendió a Valeria. El universo tenía formas extrañas de conectar destinos. Tráela al instituto, dijo sin vacilación. Vamos a evaluar si el protocolo puede ayudarla. Rodrigo la miró con incredulidad. Después de todo lo que les hice, ustedes ayudarían. A mi familia.
No estoy ayudándote a ti, Rodrigo, respondió Valeria con firmeza. Estoy ayudando a una niña que necesita tratamiento. Es lo que hago. Aquella noche, después del evento, mientras volvían a casa donde Sofía aguardaba con los niños, Alejandro permaneció pensativo. ¿En qué estás pensando?, preguntó Valeria, observando su perfil mientras el coche se deslizaba por las calles iluminadas de Ciudad de México. En círculos, respondió él enigmáticamente. En cómo la vida nos trae de vuelta a las mismas encrucijadas, ofreciendo nuevas oportunidades de elegir caminos diferentes. ¿Como hoy, con Rodrigo y Daniela? Exactamente. Alejandro tomó su mano, entrelazando sus dedos. ¿Sabes qué? Me impresiona cómo logras ofrecer compasión sin sacrificar tu integridad. Es una de las muchas razones por las que te amo cada día más. Valeria sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. La compasión no es debilidad, es fuerza. Tú me enseñaste eso. ¿Yo?, preguntó Alejandro, sorprendido. Sí, tú, cuando aceptaste ayudar a Sofía sin conocerme, cuando decidiste confiar en mí a pesar de todo lo que viviste, cuando permitiste que tu corazón se abriera nuevamente, aún sabiendo que podrías lastimarte. El coche estacionó frente a la mansión de las Lomas, que mantenían como residencia en Ciudad de México, aunque pasaran la mayor parte del tiempo en Tulum. Las luces acogedoras brillaban a través de las ventanas, y siluetas pequeñas podían ser vistas corriendo por el hall de entrada. Los hijos probablemente negociando con Sofía algunos minutos más antes de dormir. Llegamos a casa, dijo Alejandro, mirando la escena a través del parabrisas. Sí, concordó Valeria, apretando su mano. A casa. Mientras caminaban juntos hasta la puerta, Valeria reflexionó sobre la extraordinaria jornada que los trajera hasta allí. De un contrato frío y calculista naciera el amor más profundo y transformador. De dos almas heridas y desconfiadas surgiera una familia unida por la comprensión y por el respeto mutuo. El destino, con su sabiduría misteriosa, transformara la más improbable de las negociaciones en la más bella historia de amor. Un amor que no apenas curara heridas antiguas, sino que creara espacio para nuevos comienzos, nuevos perdones, nuevas posibilidades. Mientras abrazaban a los hijos soñolientos y agradecían a Sofía por la noche, Alejandro y Valeria intercambiaron una mirada que decía más que palabras. Una mirada que reconocía no apenas el camino recorrido, sino también el futuro que aún construirían juntos. Un futuro donde cada día sería una reafirmación silenciosa del contrato más importante que jamás hubieran hecho. El compromiso de amar, no por obligación o necesidad, sino por la simple y extraordinaria alegría de haber encontrado uno en el otro el hogar que siempre buscaron. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Alejandro y Valeria haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje de emociones, preparamos una playlist especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic en el botón a la izquierda. Si esta narrativa sobre redención, confianza y amor verdadero despertó algo en ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like en este video. Todos los días traemos nuevas historias que exploran la complejidad de los sentimientos humanos y las sorpresas que el destino nos reserva. ¿Qué les pareció el desenlace de esta